Hola queridos lectores, amantes de los libros, bienvenidos a este nuevo episodio, el número 6 ya de La Compu y Yo, donde vamos recorriendo cada uno de los capítulos de nuestro libro y profundizando en algunos temas que nos es imposible en el formato tradicional y ampliando también las sensaciones y profundizando con imágenes, dando detalles de todas las cosas que vamos viendo. El capítulo anterior, retomando un poco, aparecía el programa de las ventanitas, ¿no? El famosísimo Windows que marcó nuestras vidas y es actualmente el sistema operativo más conocido, si bien hay otros que le han presentado batalla en estos últimos tiempos, todavía podemos decir que es el preferido de la mayoría de los usuarios de PC compatible IBM, no así obviamente en el mundo de Mac. El episodio de hoy trata del capítulo 5, que está titulado La era DOS Windows. Una transición, ¿no? Un periodo que vamos viendo cómo desde aquella interfaz de comandos donde teníamos que tipear las instrucciones que queríamos que haga el sistema operativo, empezamos a pasar a los clics del mouse, el arrastrar y soltar, y fue creciendo este utilitario de las ventanitas que dependía del DOS para poder funcionar. Un periodo bastante especial y por eso lo enmarcamos en un capítulo especial, ¿no? ¿Cuáles fueron las particularidades de esta época? ¿Qué fue lo que podemos destacar? Bien, en primera medida, los que arrancamos desde el inicio, cuando apareció la PC IBM, los modelos que empezaron a llegar acá, no la XT, como veníamos diciendo, obligatoriamente teníamos que usar el PC-DOS, el MS-DOS o el TR-DOS, que ya vimos en los episodios anteriores. Pero el sentimiento de los usuarios comunes, de estos iniciales, era de que empezaba a aparecer el Windows y los usuarios nuevos que se iban sumando empezaban a hablar mucho de este utilitario de Windows, ¿no? Qué fácil que es usar la computadora, el mouse. Le resultaba mucho más práctico que tener que tipear los comandos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se podía hacer en DOS había dos archivitos muy especiales, que era el autoexec.bat y el config.sys, y en el primero lo que poníamos era instrucciones que se ejecutaran solas al inicio de la computadora. En el segundo, config.sys, poníamos los dispositivos, los programas para manejar estos dispositivos, que los llamamos drivers, y son los que les indicaba a la computadora cómo funcionaban estos agregados. Por ejemplo, si agregábamos un escáner, teníamos que cargar el dispositivo, ¿sí? El driver para manejarlo, y en este archivo config.sys le teníamos que dar la ruta donde se encontraba, las interrupciones, los DMA, y configurarlo todo ahí manualmente en un archivo de texto, se grababa y entonces cada vez que arrancaba la computadora se configuraba y así lo podías usar. Esto, así contado livianamente, parece fácil, pero tenía enormes dificultades. Entonces, en autoexec.bat uno, por ejemplo, si quería correr un menú o ejecutar algún programa al inicio de la computadora, lo podía poner ahí y ningún problema. Parecido a lo que es hoy el menú inicio en los Windows, en donde está inicio y hay una carpeta de inicio que es donde uno pone ahí las aplicaciones y se ejecutan solas cuando carga el Windows. En el DOS entonces el autoexec.bat era este archivo que permitía que se ejecutaran solo las cosas, y muchos usuarios entonces que no venían desde los inicios, sino que se habían sumado ya con el Windows, lo que hacían era poner ahí el Windows. Entonces se prendía el DOS y automáticamente cargaba Windows. Entonces directamente el mundo de DOS quedaba en el olvido.
se empezaba a usar el Windows como que fuera directamente el sistema operativo de la máquina. Que en sí, este utilitario permitía hacer todas las cosas que se hacían con el DOS, pero con el mouse como protagonista y con una interfaz gráfica muy amigable para que cualquier usuario que no supiera los comandos de DOS podía hacer todo lo mismo que hacía con el DOS, pero obviamente no con la misma velocidad, pero bueno, mucho más simple de aprender. Entonces, empezaba a haber una dualidad, por eso el nombre del capítulo, la era DOS Windows. Estábamos los usuarios que habíamos arrancado desde los inicios, que seguíamos prefiriendo usar el DOS, y por el otro lado los nuevos usuarios que ya directamente arrancaban con Windows y no tenían ni la menor idea de lo que pasaba ahí atrás. Para ellos prendían la máquina y el Windows era el sistema operativo. Era un error porque seguía dependiendo del DOS para funcionar. Pero a fines prácticos podías vos directamente pasarlo por alto. Algunos de los programas que usábamos en DOS que no eran para Windows y tenían también la función de facilitar, ya lo habíamos adelantado en capítulos anteriores, que era el Norton Commander. También existió otro que se llamaba el Xtree, que estaba muy bueno porque permitía ver todo el árbol de directorios, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que para facilitar y una mayor comprensión de los usuarios de PC, los programadores de aquellos tiempos, como por ejemplo Peter Norton, hacían referencia a objetos del mundo real para que nos demos cuenta muy fácilmente de a qué se quería hacer referencia en el mundo de la computadora. Por eso teníamos archivos, carpetas, y al estar configurado en forma de árbol, el Norton Commander y el Xtree mostraban en una manera a modo texto, no gráfico, ¿sí? Existen dos modos en lo que es computadoras, ¿sí? Uno llamamos el modo texto, en donde ya hay caracteres predefinidos en una tabla que se llama el código ASCII, que uno ya están representados y los puede utilizar y mostrar en pantalla. Pero después existe un segundo modo, que es el modo gráfico, en donde uno puede dibujar de una manera bastante libre y representar en pantalla cualquier tipo de imagen, haciendo alusión a las coordenadas de la pantalla y los colores que quiera representar. En el modo texto, ¿sí? Lo que podemos hacer es limitado y podemos hacer representaciones usando estos caracteres. Entonces el Norton Commander y el Xtree, utilizando este modo texto, representaban de una manera bastante amigable los archivos, los directorios, las carpetas, y uno con dividido en dos ventanas podía copiar archivos de un lado y pasarlos de un lado al otro. Entonces podía tener, no sé, de la izquierda el disquete A, de la derecha el disco rígido C, y si tenía un archivo, copiarlo de un lado al otro tocando una combinación de teclas. Esto agilizaba muchísimo las tareas porque no había que escribir, sino que recordando, una vez que ya uno la tenía clara y se acordaba de memoria las teclas, volaba y era muy ágil. Como el modo texto ocupa muy poco espacio en memoria, ya está todo medio precargado, la velocidad de esto era enorme. En cambio, cuando uno entraba en Windows, eso tenía que utilizar sí o sí el modo gráfico. Y esto ocupaba bastante memoria, y al ser una interfaz que intermedia al DOS, que era lo que realmente funcionaba, y lo que nos estaban mostrando en pantalla, esto hacía que las cosas sean mucho más lentas y demanden muchísimo más recursos de la computadora. Con lo cual, la velocidad disminuía mucho y a medida que uno empezaba a cargar programas en la memoria, a diferencia del DOS, que uno podía tener en Windows ventanas y en las diferentes ventanas podía tener varias aplicaciones abiertas, esto hacía que la memoria de la computadora, bastante limitada en aquellos tiempos, se saturara, llegara a su límite y Windows se terminara colgando y no funcionara.
Estas cosas eran las que vivíamos en esa época de DOS Windows, ¿no? Entonces teníamos hinchas puristas del DOS, en donde ya estábamos tan acostumbrados a usarlo, sumado a la herramienta del Norton Commander o el X3, que hacíamos todo rápidamente. Pero, por el otro lado, teníamos al Windows, que nos permitía hacer otras cosas que no se podían en DOS, y en esto hay que reconocerlo también. Podíamos usar el famoso drag and drop, en donde uno abría aplicaciones y arrastraba y soltaba. Después tenías también el copy-paste, en donde uno podía copiar y pegar contenidos de una aplicación a la otra, ¿sí? Siempre y cuando sean aplicaciones nativas de Windows. Acá es donde empezamos a tener un montón de conflictos y de temas. Una de las cosas que es el fuerte de este libro, La Compuyo, es que si bien hay historia de la computación y van viendo cómo les voy contando, cómo fueron apareciendo cada una de las cosas, ¿no? Y van tomando protagonismo en cada una de las etapas, lo que me interesa que quede también registrado era lo que sentíamos los usuarios, ¿sí? Por eso quiero hacer mucho hincapié en esto. Lo que nos pasaba a la mayoría de los usuarios, por lo menos con lo que yo charlaba, era los que veníamos desde el comienzo, era un poco frustrante ver que empezaba a cobrar mucho protagonismo el Windows cuando en realidad no lo merecía todavía, porque si bien tenía algunas ventajitas, por otro lado la capacidad técnica, la calidad técnica no era tan buena. Entonces ver que muchas de las cosas empezaban a volcar para Windows y no para DOS, a veces era un poco molesto y no estaba bueno que porque se les haga la vida más fácil a ciertos usuarios, no se le diera el protagonismo al sistema operativo, en este caso el DOS, como le habíamos contado, que tenía que tener. Y se armaban algunas discusiones, ¿no?, con respecto a esto. No, usar el DOS que es mejor, no, es muy difícil, no se entiende. Bueno, ese tipo de cosas nos empezaba a pasar y no estaba tan bueno. Pero, como había que reconocer que la informática tenía que empezar a hacer algo más de uso cotidiano, entonces uno lo entendía y bueno, había entonces quien cargaba en el autoexec.bat el Windows directamente, y el que no, y si quería y tenía que compartir algún archivo, por ejemplo, hecho con el Word de Windows, porque también encima estaba eso. Fue una transición en donde teníamos, cada software que salía tenía que tener su versión para DOS, su versión para Windows. Las versiones que uno tenía en DOS se podían correr en Windows en ventana, pero esto ocupaba más memoria y además había ciertas características como el copiar y pegar que no se podían usar si las aplicaciones eran de DOS. En cambio, si teníamos las versiones que eran dedicadas a Windows, ¿sí?, por ejemplo el Word para Windows, ahí podíamos copiar y pegar entre aplicaciones que fueran de Windows, que no había ningún problema, como es lo que ocurre hoy en día. Por ejemplo, si tengo un texto escrito en el bloc de notas y quiero copiar y pegarlo en el Word del Office, ningún problema, lo copio enseguida. En aquellos tiempos, si yo tenía un archivo de texto en DOS y quería copiar su contenido al Word, bueno, yo lo abría, podía llegar a... En ese tiempo ni siquiera no se podía copiar el texto que estaba dentro de ese archivo, sino que había que abrirlo con el Notepad si lo permitía y copiarlo desde el Notepad de Windows al WinWord. Si yo lo abría con el editor de DOS, no podía copiar ese contenido. Teníamos esos problemas. Entonces había ciertas aplicaciones exclusivas de DOS que no nos servían en Windows, o servían pero con una capacidad limitada. Entonces, si bien podíamos tener abiertas en ventanas aplicaciones de DOS, no todas las funciones estaban disponibles en aquel entonces. Esto era frustrante, esto era un poco molesto, y sobre todo porque como había mucha gente que ya empezaba a usar las aplicaciones de Windows y nosotros por ahí usábamos la de DOS, no podíamos compartir, no podíamos pasar las cosas de un archivo a otro, y empezaba a haber estos problemas de compatibilidad entre una aplicación y otra, y se hacía bastante molesto. Planillas de cálculo
que usáramos en DOS, por ejemplo Lotus 123, vos te habías comprado o tenías el Lotus 123, que era como el Excel, ¿no? Una planilla de cálculos, y la tenías armada y querías copiar y pegar lo que habías hecho en esa planilla para armar algún documento, y a veces había errores, se arrastraban errores, daban pantallazos ahí azules, se colgaban, se saturaba la memoria, no era tan fácil. Así que fue un momento de bastante frustración y enojo para los usuarios de esa época, más experimentados, y para los más nuevos también discusiones y cosas ahí que se complicaban un poco. Pero bueno, sin esa época no hubiéramos llegado hasta acá, así que es importante destacarlo y comentarlo. Para el mundo de los técnicos, ¿sí? Cuando salíamos a la línea de comando, ¿no? Recordemos algunos comandos. Yo quería pedir cuáles eran los archivos y carpetas que tenía en determinado disco, ¿no? Generalmente se asignaba la letra A para la disquetera de 5 1/4 de floppy flexible, B para la disquetera de 3 1/2, esos discos también flexibles, pero cuadraditos más pequeños, y la parte de afuera, la carcasa, no era flexible, y para acceder al disco había que correr una tapita que tenía con un resorte que la mantenía cerrada para protegerlo del polvo, un poco mejor que la versión anterior, ¿no? El floppy de 525, que tenías ese sobrecito, y cuando le sacabas el sobre quedaba al descubierto donde estaba el disco realmente, ¿no? La protección plástica simplemente era para proteger el disquete y no tocarlo con los dedos, para que no se ensucie, y si se ensuciaba no se leía bien por el cabezal y no podíamos leer los datos. Entonces teníamos el A para el 525, el B para el 3 1/2, y el C, la letra C, generalmente la dejábamos para el disco rígido. Esas eran las tres unidades que en esta época utilizábamos más. Después, las siguientes letras ya arrancan para las lectoras de CD, ziperas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos cuando lleguemos a la era multimedia. Por ahora, en la era DOS Windows, los protagonistas eran esos tres discos. Los rígidos, los disquetes de 525, baja y alta densidad. Los de baja ya empezaban a dejarse de usar porque funcionaban exclusivamente en las XT, y no se permitía en las XT disquete de alta densidad. Sí en las AT, que utilizaban discos de baja y alta densidad. Entonces los discos que uno copiaba en la XT los podía leer en una AT 286, 386, 486, pero en una XT ya no podía leer discos de alta densidad grabados en una 286. Esto para mí fue bastante frustrante porque, si bien yo sabía un montón, mi viejo, la verdad que no podía estar comprándome una computadora en ese momento nueva, a pesar de que todo iba avanzando. Entonces, claro, los nuevos usuarios por ahí estaban pagando en cuotas, pagaban una computadora 286, 386, y ya automáticamente tenían la posibilidad de utilizar disquetes de alta densidad, que eran bastante más. Un disquete de baja densidad tenía 360 KB, y un disquete de alta densidad tenía 1,2 mega, bastante más. Entonces ya podía guardar más cosas. Si uno copiaba un jueguito, entraba completo por ahí en un disquete de alta densidad para la T, y en la XT tenías que usar 2, 3 discos. Esto lo complicaba bastante. Esto era bastante frustrante para los usuarios por ahí de bajos recursos que teníamos la compu. Ya teníamos un terreno bastante largo recorrido y nosotros no podíamos contar con esas ventajas que iban saliendo. Pero bueno, ahí uno empezaba a comprender que la tecnología también separa, y por mucho que sepamos, si no podemos acceder a los recursos, no vamos a poder acceder a todos esos beneficios, ¿no? Hoy, más que nunca, lo vemos como los que no tienen celular quedan
marginados de un mundo y se empieza a ver dos mundos, ¿no? El mundo de la gente que tiene acceso a la tecnología y el mundo de los que no, y miran del otro lado de la vidriera. En este sentido tenemos todavía un largo camino para que todas las personas tengan acceso básico a la tecnología y puedan pertenecer a esta sociedad digital que hoy se ha ido conformando. Pero es a tener muy en cuenta porque antes uno era analfabeto cuando no sabía leer y escribir, y hoy uno es un analfabeto digital, y en una sociedad en donde el DNI es digital, todo es digital y uno no tiene acceso a esas cosas, y bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Bueno, entonces cuando uno salía al DOS, los comandos, ¿no? dir para los directorios, cls para borrar la pantalla, copy para copiar archivos, delete para eliminarlos. Los comandos estaban en inglés, uno los aprendía y se manejaba perfectamente. Y si no, tenía la posibilidad también de usar esos utilitarios, el Xtree, el Norton Commander, para hacerlo tocando una sola tecla y moviéndolo con las flechitas de donde quería copiar y pegar. Muy ágil, muy práctico, muy rápido, modo texto, volaba. Así que dos mundos en ese momento, una transición, ¿no? Del DOS al Windows, una etapa muy, muy especial. Para los técnicos, bueno, acá hay mucha tela para cortar porque los que nos dedicábamos al servicio técnico, yo me acuerdo como estudiante terminando el colegio secundario, ¿no? En el año 90 no, terminando el colegio secundario, no, antes, año 90, 91, 92, 93, 94, ¿sí? Como usuario de PC y además a veces haciendo alguna changuita como técnico, porque todavía era un adolescente, como no había mucha gente que supiera, podía ayudar a muchas familias que tenían su computadora y tenían alguna dificultad para instalar, por ejemplo, una impresora o para instalar un mouse, porque acuérdense que había que usar drivers también para hacerlo funcionar. No era solamente enchufarlo, así que había mucha gente que tenía dificultades con esto, no era fácil, había comandos, había que entender un poquito lo que estaba pasando, y entonces acá había muchísimo trabajo para los técnicos. Pero en esta época de TOS Windows, uno como técnico sabía a qué hora iba a la casa del cliente, pero realmente nunca sabía a qué hora se iba, porque era todo tan difícil, y 1 más 1 no era 2 ahí en lo que era informática, porque con esto que les decía de Windows, la memoria, de los problemas de compatibilidad entre uno y otro, había muchísimas cosas que uno hacía lo que tenía que hacer y no funcionaba. Y uno pensaba que era uno, ¿no? Que no, ¿cómo puede ser? Tan sonso soy que no me doy cuenta. Y además clientes difíciles, ¿no? Clientes que por ahí exigían y te decían, ¿qué pasa, pibe? No sale, y vos la estabas remando, estabas peleando contra a ver qué pasaba con esa configuración que no funcionaba, pero yo estoy haciendo todo lo que dice el manual, porque aparte no había internet, había que uno leía la información que venía dentro de los mismos programas, más toda la experiencia que uno venía probando, copiando, haciendo, aprendiendo, lo que podía preguntarle a algún profesor de computación de aquel entonces. Todo era prueba y error y no había demasiada documentación. Había pocos privilegiados que tenían módem y accedían a lo que se llamaba BBS y podían compartir alguna información que venía de otros países, que tenían alguna data más, pero eran muy pocos acá, por lo menos en el conurbano. Entonces, esos eran como los gurús de la informática, que si uno podía consultarles, accedía a una información que no tenía cualquiera y podía llegar a solucionar algún problema crítico. Pero, salvo eso, era todo prueba y error, experimentar, y era bastante
bastante frustrante. Pero, así como era bastante frustrante, también era glorioso cuando lograba solucionar algún problema que nos había llevado bastante tiempo solucionar. Así que salvando eso, la recompensa era el triunfo cuando le ganábamos. Pero si no salía, costaba bastante y uno se enojaba bastante, sobre todo con cierta gente que encima no entendía, pensaba que uno se estaba haciendo el gil, que no lo sabía hacer o algo por el estilo, y no venía por ahí la cosa, sino que era muy difícil esa tecnología, porque había muchas cosas, era muy variado, no es como por ejemplo en Mac o en una consola de juegos que ya está todo preconfigurado, entonces el software del sistema operativo que utilizan sabe perfectamente el hardware con el que cuenta y todo anda bastante bien. Así todo a veces hay problemas, pero es raro. En PC, en las compatibles de IBM, esto no es así, sino que hay tanta variedad de marcas que esto es difícil para los desarrolladores de software que todas las configuraciones funcionen así fácilmente. Y más en esa época que encima había dos grandes monstruos, que era el DOS y el Windows, y funcionaban DOS, no funcionaban en Windows, en uno sí, en otro no. Era realmente un dolor de cabeza. Con los juegos, un mundo muy especial, y acá es donde esta dificultad era tremenda, marcaba una diferencia enorme con los que tenían consola, los que tenían Nintendo, Super Nintendo, más tarde, ¿no? Primero Nintendo, la NES, Family Game, todo ese tipo de consolas, la Atari, la Edu, era enchufar el cartucho, jugar y .com. Los que tenían microcomputadoras, ¿no? Como la Talent, la Commodore, ya sabían lo que era cargar el jueguito y lo que tardaba. Y los que teníamos PC, era un mundo completamente distinto para los jugadores de videojuegos, porque la PC no estaba pensada para los juegos, ¿no? Los primeros jueguitos así de PC, por ahí con empresas icónicas como Sierra, por ahí programaban para las Apple II, y esos jueguitos en Apple II, como el sistema operativo estaba pensado para ese hardware que andaba, corría fácil. Pero en PC, y cuando estaba DOS Windows, empecé primero el sonido de las PC siempre fue una gran deuda, porque por ejemplo en Commodore, como eran las microcomputadoras, se conectaban generalmente a la televisión que uno tenía en casa. Entonces si tenías una telecolor, el sonido y el color era el de la televisión. Ese hardware no era lo que venía en tu computadora. Entonces, en cambio en la PC uno tenía ya su monitor y tenía en el gabinete todas las cosas, todos los componentes, salvo el teclado, el mouse, los otros componentes los tenías dentro del gabinete. El sonido era un parlante que se llama internal speaker, un pequeño parlantito, que su única función era la de diagnóstico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estaba cometiendo un error, me marcaba un bip, como para llamarme la atención de que eso que estaba haciendo no funcionaba, o por ejemplo, si terminaba de copiar un archivo, en estos utilitarios como Norton o Xtree, podía hacer algún aviso sonoro o algún software que lo utilizara con ese fin. También como diagnóstico técnico, cuando yo prendía la máquina, si hacía un único bip, significaba que había encendido, que estaba todo bien, y empezaba a cargar, después de haber leído la BIOS, el sistema operativo, y listo. Si había un error de teclado, por ejemplo, me había olvidado de enchufar el teclado, daba una señal auditiva, empezaba pip, 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 ya sabías, ¿qué pasó? Prestabas atención, mirabas la pantalla y te decía que el teclado no estaba conectado. Keyword is not present, en inglés, como solía aparecer ahí la leyenda. O si había un error en la memoria, empezaba a hacer 8 bits, creo que eran, decía pip, pip, pip. ¿Qué pasó? Error de memoria. Uy, mirá, por ahí se había roto la memoria, por ahí, no sé, tu vieja había estado limpiando la habitación, corrió la computadora, se golpeó, se aflojó el SIM de memoria y entonces cuando vos la prendías, un error y bueno. Esa era la función principal del internal speaker, no para juegos. Pero los programadores se la rebuscaron igual
Y a pesar de esto, lograban hacer verdaderas joyas musicales con esta porquería de hardware que era muy limitado, ¿no? Porque eran señales digitales, señales cuadradas muy limitadas, no se podía regular el volumen, sino que había un volumen más alto, un volumen más bajo, y eso era todo lo que había. Me acuerdo que había un programita que era para hacer sonidos con este parlante, entonces uno le ponía el número, el tono y la duración, y con eso podía llegar a hacer algunos ruiditos. Entonces cuando hacía algún programa en algún archivo de procesor por lotes, que eran los archivos .bar, podía ponerle algunas señales, algunas musiquitas muy básicas con estos bips, y con un poco de creatividad salían algunas cosas interesantes, pero muy limitadas, muy limitadas. Para los que no son del pibes del mundial y ya nacieron cerca del año 2000 y usaron celulares, los primeros celulares tenían tonos monofónicos, ¿no? Recordando un poco a este internal speaker, recordarán cómo eran esos sonidos. Después empezaron los celulares con tonos polifónicos, en donde ya se podían hacer melodías más agradables, ¿no? Que transmitieran mayores sentimientos musicales. Pero bueno, los programadores igual han logrado hacer grandes joyas con juegos maravillosos, ¿no? Me acuerdo, el primer juego de computador, así que pude ver en el Instituto de Computación ahí de Laura y Rafael, no en el instituto, en la casa de Laura y Rafael, fue El Príncipe de Persia. Yo lo primero que le pregunté, digo, ¿y esto tiene jueguitos? Sí, mirá, cargá, poné CD Prince, bueno, y escribí Prince y poné Enter, apretá Enter, apreté Enter, cargó El Príncipe de Persia con este sonido limitado pero curioso, ¿no? Cuando yo digo, ¿qué música rara? Sí, ahí me explicaron que era por digo, lo que pasa es que yo tengo en la Commodore, la música es bastante buena, pero el parlante de la Commodore es el de la tele, bueno, y ahí entendí por qué era bastante limitado. Han logrado igualmente, a pesar de eso, buenos sonidos, buenas músicas. Más tarde empezaron a salir las placas de sonido, ¿sí? La primera placa de sonido para PC fue la Adlib. Esta placa, que es de origen canadiense, utilizaba un chip de los teclados esos Yamaha, bastante bueno, y fue el primer intento de darle música a la PC IBM compatible. Año 86-87. Pero eran caras, ¿sí? Y al principio no pegaron mucho, entonces el fabricante de esta Adlib logró, a través de algunos distribuidores de software, empezar a poner artículos en las revistas y hablar de el sonido en la PC, y finalmente una empresa icónica de los videojuegos, que fue Sierra, famosa por ser la del Larry, recuerden el episodio anterior que hablamos de este jueguito. Sierra fue la primera en tomar una placa de sonido y darle uso, ¿sí? Recordemos que también programó juegos para Apple, para el Apple II, y para PC había algunas limitaciones que con esta placa logró sortear, y por eso el primer juego con placa de sonido de esta empresa Sierra fue el King Quest 4, ya el número 4, o sea, venía sacando esta saga de juegos King Quest, y recién en la cuarta entrega es que se puede disfrutar de la música nutricia y tan colorida de una placa de sonido, antes con el parlantito de la computadora. Está muy bueno hacer la comparativa de cómo se escucha el King Quest con el internal speaker y cómo se escucha el King Quest
4 con la placa de sonido Ad-Lib y más tarde la Sound Blaster, ¿no?, de Creative. Impresionante, ¿no? Bueno, se nota cómo va progresando todo. Realmente mágico poder disfrutar de estas maravillosas canciones para los juegos de computadora cuando uno antes no las tuvo, porque entonces las sabe apreciar y las sabe valorar de otra forma. Entonces los que nos criamos jugando videojuegos con el internal speaker de la PC y más tarde accedimos a estas placas de sonido y pudimos volver a disfrutar de esos mismos juegos con mejores músicas, realmente era un disfrute por dos. Era volver a revivir lo mismo y asombrados y maravillados por lo que nos podía dar la tecnología de aquellos tiempos. Se disfrutaba muchísimo. Grandes títulos hemos disfrutado con placas de sonido, ¿no? Pero bueno, primero apareció la Ad-Lib, que el problema, lo maravilloso de estas placas era que no necesitaba driver. Uno los enchufaba en los slots ISA de la XT y ya tenía ese sonido maravilloso. Tenía una salida para auriculares o parlantes y un potenciómetro, una ruedita ahí atrás para el control de volumen que lo podía regular directamente por hardware, ¿no? Subir y bajar el volumen. Más tarde, esta empresa Creative se dio cuenta de la potencia que tenía estas placas de sonido que terminaron siendo el estándar, las Ad-Lib. Por eso cuando uno después, cada jueguito que salía venía y decía compatible con Ad-Lib, ¿no? Generó el primer estándar de sonido. Eran relativamente caras, no era algo económico tener sonido en aquel momento, pero si uno quería darse el gusto, la compraba y lo podía tener. Lo bueno que entonces al empezar esta empresa Creative, que es la creadora de la placa famosa Sound Blaster, al introducir esa competencia, los costos empezaron a bajar y así los usuarios empezaron a comprar placas de sonido y a disfrutar de las mejores músicas para sus videojuegos. Les voy a hacer acá algunas comparativas de músicas de algunos juegos para que puedan ustedes también experimentar estas sensaciones entre el PC Speaker y la Sound Blaster. Después aparecieron también las Roland MT32 maravillosas, que eran ya sonido MIDI, porque en esta lucha de las placas de sonido de Ad-Lib y Sound Blaster, ¿cómo hizo Sound Blaster para robar ese protagonismo que había tenido la Ad-Lib cuando había empezado tiempo antes y se había ganado ya todo el mercado? Bueno, sumó algo muy interesante, que era agregarle a la misma plaqueta, primero que eran fáciles de copiar porque todos los chips figuraban los chips que usaba la placa, no estaban enmascarados, entonces uno podía leer cuáles eran los componentes que había usado la empresa Ad-Lib para hacerla, entonces eran muy fáciles de copiar. Entonces Sound Blaster las copió y además de copiarle le agregó un puerto para joystick y le agregó también más salidas, con lo cual uno, teniendo la Sound Blaster, tenía valor agregado de también un puerto para joystick, que además se puede usar como puerto MIDI. ¿Qué es esto de MIDI? Bueno, es una interfaz para interconectar instrumentos musicales. Entonces yo quería agregar un teclado, podía agregar un teclado a la computadora, conectarlo
usarlo ese puerto para joystick o para este tipo de instrumentos MIDI. Y apareció entonces la Roland MT32, maravillosa, que le agregaba sonidos a la computadora. Fíjense que si yo tengo un teclado Casio, Yamaha, tienen digitalmente cargados los instrumentos. Entonces simulan ser un piano, simulan ser una guitarra eléctrica, simulan ser una batería. Entonces en Roland, que también famosa por los teclados, así como Yamaha y Casio, tenía esta maquinita maravillosa que era la Roland MT32, que se podía conectar con la placa de sonido o con una placa que tuviera esta interfase MIDI y realmente transformaba de una manera maravillosamente deliciosa la música de los videojuegos. Clásicos como el Monkey Island, escuchados con la Roland MT32, después de haber escuchado la música por el Internal PC Speaker, cambia completamente. Son deliciosas las melodías que logra la Roland MT32. Así que quienes fuimos usuarios en aquellos tiempos, si bien jugar un juego era una tarea titánica porque teníamos que configurar la placa de sonido, la placa de video, hacer funcionar el jueguito, si no eran originales había que jugar un poco con la medicina, a ver cómo hacer para sortear las protecciones antipiratería, hacer funcionar un juego en PC, DOS, en la era de DOS Windows, y también había jueguitos para Windows, pero particularmente hacer funcionar los de DOS, era una tarea titánica. Por ahí estabas 3 o 4 días para hacer funcionar ese juego, como había que hacerlo funcionar, con su sonido, con su video, todo como correspondía. Y costaba realmente muchísimo hacerlo funcionar. Entonces, cuando ejecutabas el juego, ya habías ganado antes de empezar a jugar. Cosa que no entendían los que venían del mundo de las consolas. Porque yo ya toco un botón, funciona, todo bárbaro. Pero acá no, acá había que hacerlo funcionar el juego. Maravilloso era esa sensación de hacerlo andar. Y después, bueno, jugarlo también en PC. Y así, sin tener consola, uno con la misma PC que le servía para el colegio, para trabajar, para todo, también tenía la posibilidad de jugar jueguitos que los que tenían consola, eso no lo podían hacer. Punto para la PC. Así que bueno, les voy a dejar ahora algunas muestras para terminar este capítulo sobre algunos juegos. Los vamos a escuchar en PC Speaker y después con una Sound Blaster, ¿sí? La Sound Blaster fue la que se llevó todos los laureles porque fue la que logró precio-calidad más accesible, entonces todos podían tener esa placa. En cambio, por ejemplo, este sintetizador, la Roland, no lo tenía cualquiera porque creo que costaba algo de $600, que en ese momento era imposible para nosotros, entonces prácticamente no la tenía nadie. Pero en los jueguitos, en los menús de configuración, leíamos que decía placa Adlib Sound Blaster con Roland MT32 y uno dice, qué bueno debe ser esta placa, pero no la podíamos escuchar. La única vez que pude escucharlo fue un amigo que tenía un buen pasar económico, la tenía y cuando la escuché no lo podía creer, me parecía algo sorprendente. La primera vez que jugué al videojuego Wolfenstein 3D en casa y conecté la Sound Blaster al equipo de música, mi viejo se pegó el susto de su vida porque escuchaba los disparos ahí del arma y dice, ¿qué pasó? ¿Quién era? O mi vieja también, ¿qué son esos disparos? No lo podía creer. A todo volumen, jugando al Wolfenstein, sorprendía el sonido que tenía. Y las músicas maravillosas también. Así que los mejores recuerdos de esa época, si bien se sufría como técnico, se sufría como a la hora de hacer funcionar todo ese hardware tan diverso, también era reconfortante a la hora después de jugarlo y decir, bueno, le gané a esto, pude hacerlo. Era un logro impresionante para el usuario de PC en la era de OS Windows, hacer andar esa diversidad de hardware con el software
que se conseguía de momento, sin internet, sin manuales, con muy poca gente que sabía del tema, pocos a los que preguntar, incluso los que tenían cierta experiencia también les costaba hacerlo funcionar y te decían, no, es difícil, sí, cuesta un poco. Bueno, a todos nos pasaba lo mismo, a todos nos pasaba lo mismo. Así que, si bien uno puede decir, qué mal que la pasaba, entonces no estaba tan bueno, bueno, como todo lo que cuesta vale, dicen, así que, si bien costaba, después se disfrutaba. Tengo un buen recuerdo. Y hoy que escucho, a veces me encanta escuchar las canciones de los videojuegos de aquella época. A veces, claro, los que no vivieron esa época escuchen, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es esa porquería que estás escuchando? No, son canciones de viejos videojuegos de los 80, de los 90, de las primeras épocas del 90 que yo escuchaba y que jugaba cuando era chico y me encanta volverlos a disfrutar. Bueno, si te gusta, vieron cómo es eso, ¿no? Cada uno, escuchar música o sentir un aroma nos transporta a esa época de cuando lo percibimos y si fueron lindas épocas, es maravilloso. Ojalá que ustedes también, cuando pasen los años, recuerden a través de los sentidos también esos momentos hermosos de su vida, como lo que pasa como cuando escucha uno una canción y lo transporta a ese momento de su vida cuando escuchó esa canción. Bueno, queridos lectores y amantes de los libros, esto es todo por este episodio. Los dejo escuchando estas melodías, sin más para decirles por ahora, más que si les gustó hasta acá y les gusta lo que vamos haciendo, se suscriban al canal, comenten qué es lo que más les ha gustado, si quieren que profundicemos en alguno de los temas que tocamos hasta acá, dale like, activen la campanita para enterarse antes que nadie cuando van saliendo los nuevos videos. Y bueno, los que fueron comprando los libros de la Compu y yo, en librerías y puestos amigos, que ya saben que están listados ahí en www.ciudadvita.com.ar, tienen siempre dónde son esas librerías, dónde pueden conseguirlo, y lo van adquiriendo. Les agradezco mucho porque con su aporte, que es lo que va a sustentar la creación en papel, puedo llegar en el futuro a hacer unas nuevas ediciones con todos estos nuevos elementos que estamos incorporando en esta serie de videos en los episodios de la Compu y yo. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que lo hayan disfrutado como yo disfruto haciéndolos y recordando estas épocas maravillosas de la Compu en el conurbano bonaerense. Hasta la próxima, amigos. Mejor regalar libros.